Buenas tardes, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos permite estar juntos y vamos a empezar este tiempo orando en lenguas. Querían bara bara bashita rara bara bara bashita rara bara bashir biribitara bashita rara bashita rara bara bashita rara bandara bere cámara bere cámara bara bashira bara bashira bara bashira bara cámara bere bandara bashita rara bandare shita rara bara bashita rara bashita rara bashir bere cámara bere Iriri bikambara bere star biri kambara bere bestiri biri bitara bashita bara bashita bara bandere bere bere kambere bere bestar biri kambere bere bandere. Padre, gracias, Señor. Levantamos nuestras manos a ti en este día, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que podemos presentarnos, Señor, y estar delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre, reconocemos que no es en nuestras fuerzas, Señor, que no es en nuestra capacidad, Señor, que no es por lo que hayamos hecho, Señor, sino que es por tu gracia que podemos venir delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Solamente para empezar, mi hermano, vamos a cantar una alabanza, pero le quiero pedir que me acompañe antes con su Biblia. Y vamos a ver en Primera de Corintios. Y esta alabanza dice, gracias por tu amor, pero también está hablando y dice, gracias por tu gracia. Y algo que tenemos que nosotros siempre tener en nuestro corazón es reconocer que si podemos acercarnos a Dios es por la gracia que Él nos ha dado. Y esa gracia es precisamente, el pastor nos lo ha enseñado y el Señor nos ha enseñado, que la gracia no es algo que nosotros hayamos recibido por nuestros méritos, no la recibimos porque hayamos sido muy buenos o porque alguno fuera justo por sí mismo para estar delante de Dios. Todo lo que recibimos de Dios, su salvación, todo lo que Él nos da ha sido por su amor, ha sido por su gracia, y en esa condición es en la que el Señor siempre quiere que nos encontremos para recibir más de Él. Si podemos recibir algo del Señor es por su gracia, y si podemos hacer algo en el Señor, algo que nosotros, aún un servicio, aún compartirle a alguien, aún cantar una alabanza, todo lo que hacemos en la iglesia, cada domingo, cada día que nosotros hacemos las cosas, es por la gracia del Señor que nosotros podemos hacerlo y es para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y le voy a pedir que me acompañe ahí, como ya tiene su Biblia, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, vamos a leer unos versículos allí de lo que habla este canto también. Y vamos a ver en el versículo 27 en adelante, y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra: antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios, y vamos a decirlo juntos, dice, sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y hay un versículo más ahí adelante en el capítulo 2, y vamos a ver a quién le dio Dios estas cosas. Dice en el versículo 9, antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y si podemos amar al Señor es porque Él nos amó primero. ¿Ven? Y vamos a entonar esta alabanza. Usted la puede ir aprendiendo, pero disponga su corazón para alabar al Señor. ¿Ven?
salvación, por tu gracia. Gracias por tu redención, por tu perdón, por tu gracia. En ti están escondidos los tesoros de tu gracia. En ti están escondidos los tesoros de tu gracia. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, por tu salvación, por tu gracia. Gracias por tu redención, por tu perdón, por tu gracia. Gracias por tu amor, por tu salvación, por tu gracia. Gracias por tu redención, por tu perdón. Gracias, Señor, alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. En ti están escondidos los tesoros de tu gracia. Aleluya, Señor. En ti están escondidos los tesoros de tu gracia. Los diste a los pequeños, a los que te aman. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, que nos alcanzó, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos purificaste, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Escogiste a lo vil y menospreciado para mostrar la abundancia de tu gracia y tu amor. Te adoramos, amado Padre, amado Señor Jesús. Te adoramos, amado Padre, amado Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor. Recibimos tu amor, Señor. Recibimos tu gracia, Señor. Llévanos, Señor Dios, Padre, de fortaleza en fortaleza y de poder en poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a recibir la palabra, mis amados hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos en esta tarde. Son las 6:22 de la tarde de este jueves. Quiero saludar
cariñosamente y afectuosamente a mis hermanos, a mi hermana Marta Trejo, que está conectada, Mari García, hola Mari, mi hermana Susi Anaya de Guadalajara, Dios le bendiga, mi hermano Rubén Castañeda, allá en Coacalco, mi hermana Yasmín Hernández en Toluca, Juan Ortiz, también saludo a Maggie Chávez, saludo a Sujei, saludo a mi hermana Ibeda allá en Tláhuac, saludo a Jessy Morales en Ojo de Agua y saludo a mi hermana Samarripa Nidia Samarripa que está en Mexicali. Y también estoy saludando a mi hermana Liliana que se está conectando, mi hermano Eduardo Piña. Y bueno, les saludo en el nombre de Cristo Jesús a todos. Y en verdad que Dios sea bendiciéndoles por este tiempo que ustedes disponen para la palabra de Dios. Así es que, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos ha dejado para que podamos estar recibiendo la palabra. Vamos a revisar en esta tarde qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ustedes han escuchado un canto que habla de la gracia. La gracia es el favor de Dios. La gracia no es por lo que hacemos. Viene de Cristo Jesús. Es algo gratis, pero esa gracia se desarrolla en aquellos hijos, aquellos cristianos que son dóciles. Recuérdelo. La gracia puede trabajar y ejercer mejor en un cristiano dócil. Entonces, las diapositivas para esta tarde, la enseñanza es listos para servir. Aleluya. Hermano, ¿sabes para qué Jesús te llamó a su reino? Para servir. Todos los que son cristianos deben servir. Aleluya. ¿Dónde sirven? En la casa de Dios, donde el Señor los ha puesto para servir. Amén. Vamos a aprender por qué. La iglesia va a entrar a una nueva etapa. Y en esta etapa todas las familias van a servir. Gloria a Dios. Hermano, estemos listos para lo que Dios trae. Entonces, la enseñanza de esta tarde es listos para servir. Voy a estar viendo quiénes están conectados, hermano, porque, amados, sobre todo los que sirven en la casa de Dios, tienen que estar listos. También doy la bienvenida a mi hermana Ivette Morales, que está ahí, se está conectando. Bienvenida, Ivette, que Dios le bendiga. Y también estoy saludando a Pau, que está conectada en esta tarde. Vamos a comenzar con estas diapositivas. Listos para servir. ¿Dónde se encuentra apoyado este pasaje? En Mateo 4:10. Pero vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué dice aquí en esta figura que estamos viendo? Sirviendo a Dios, ¿cómo? Con excelencia. Señor. Hermano, cuando tú tienes las prioridades correctas en tu corazón, sabes a quién le estás sirviendo. Escúchame bien. Cuando tú como hijo de Dios, como cristiano, tienes las prioridades correctas en tu vida, sabes a quién le estás sirviendo. Hermano, y cuando se sirve a Dios, se le sirve con excelencia. Gloria a Dios. Tenemos que entender, excelencia es dar lo mejor. ¿Sabes qué te pide el Señor para servirle? Solo te pide tu corazón. Hermano, te voy a decir así. Él no necesita nada de nosotros, porque Él es dueño de todo. Mira, Dios en un abrir y cerrar de ojos puede hacer que la economía ¡fum!, desaparezca. Ya lo pasó, ya lo vimos. En la pandemia, ¿qué pasó con la economía? Dios en cualquier momento puede hacer desaparecer todo. ¿A qué estamos llamados como iglesia? A servir.
Hermano, enfoca en tu corazón, ubica en tu corazón. ¿Para qué fuiste rescatado? ¿Para qué te llamó Jesús al reino? La siguiente diapositiva te lo dice, Mateo 4:10. ¿Qué crees? El diablo va a buscar que tú no sirvas. El diablo va a buscar ponerte trabas. El diablo va a enviarte engaños para que tú no sirvas. ¿Y quién nos enseña sobre esto? Jesucristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 y versículo 10, fíjate cómo Jesús le contesta al mismo diablo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Dónde está escrito, hermano? En la palabra. Jesús actuaba con la palabra y respondía con la palabra que estaba escrita en sus entrañas, en su corazón. Al Señor tu Dios, y dice, adorarás. Aleluya. Y a Él solo servirás. Hermano, ¿a quién le estás sirviendo? Y te hago la pregunta porque debes revisar a quién le estás sirviendo. Jesús le dijo, vete, Satanás, estaba estorbándole, porque le hizo unas proposiciones, 3 proposiciones, 3 cosas que le propuso el diablo a Cristo, pero Cristo no cayó. Por eso en este versículo le contesta, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Y si te das cuenta, la palabra solo viene con acento. Cuando tú veas la palabra solo con acento, estamos hablando de únicamente. Amén, aleluya. Aleluya. A Él solo servirás. Hermano, hermana, no le puedes servir, escúchame bien, a tus placeres. No le puedes estar sirviendo más a tu negocio que a Dios. No le puedes estar sirviendo más a tu enfermedad que a Dios. ¿Me entiendes? Sí. Porque hay cristianos que me dicen, pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque estoy enferma, porque estoy enfermo. Hermano, y empiezan a faltar, a faltar, a faltar. ¿A quién le están sirviendo? Hermano, el servicio a Dios es exclusivo. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A mi familia? ¿A mi negocio? ¿A quién le estamos sirviendo, hermano? Es importante que nosotros revisemos y veamos, hermanos, a quién le estamos sirviendo. Estoy revisando para ver quién más se está conectando en esta enseñanza. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Con qué tiene que ver la palabra servir? Iglesia, tiene que haber, fíjate bien, una visión correcta de lo que es servir. Servir, número 1, es adorar. Jesús lo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir tiene que ver con adorar. Hermano, adoración exclusiva, única hacia Dios. Servir tiene que ver con ministrar. Pero la palabra ministrar, hermano, significa prácticamente es ser un sirviente. Gloria a Dios. ¿Tú has visto algunos anuncios que dicen se solicita sirvienta?
o se solicita sirviente? Hermano, ¿qué tiene que hacer? Servir. Porque para eso se está contratando. Iglesia, ¿quién te rescató? ¿Quién te llamó? Cristo te puso el ejemplo de lo que es servir. La palabra ministrar, a veces pensamos que ministrar son altos rangos. No, mi hermano. Ministrar es alguien que funciona como sirviente. Y la palabra servir también tiene que ver con obedecer. Hermano, del 1 al 100%, ¿dónde está tu obediencia? ¿Cómo es tu obediencia a Cristo, a Dios, a su palabra? ¿Por qué la palabra servir tiene que ver con estas tres cosas? Adorar, ministrar y servir, y obedecer. Hermano, si tú sirves y eres desobediente en casa, eres desobediente al esposo, eres desobediente al jefe en el trabajo, hermano, entonces no estamos sirviendo correctamente. La palabra de Dios te va a enseñar todo lo que te estoy diciendo en esta hora. ¿Verdad? Servir tiene que ver con adorar, tiene que ver con ministrar, convertirse en sirviente y con obedecer. Hermano, frecuentemente cuando tenemos un problema, le obedecemos a nuestros pensamientos. Pero difícilmente obedecemos a lo que está escrito acá. Mira, yo me encuentro con muchos cristianos que me dicen, pastor, siento de Dios. A ver, cuidado cuando decimos esas palabras. Tiene que ver con lo que dice la palabra. Dios nunca se va a contradecir. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Iglesia. A veces, como pastor, recibo muchos mensajes. Hoy no voy a ir a la iglesia porque ya oré y tengo que ir con mi papá. Y tengo que ir con acá. Y tengo que ir. Piensan que orar es sinónimo de obedecer. Y va en contra de lo que está escrito en la palabra. Por eso Jesús le dijo al diablo, vete, no me estorbes, quítate con tus insinuaciones. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, cuando tú pases por un problema, debes de cuidar tus pensamientos. ¿A quién le estás sirviendo? Siguiente diapositiva, fíjate cómo está una imagen, donde esta imagen nos dice corazón de servicio. ¿Sabes que Dios es el único que puede mirar cómo está nuestro corazón cuando estamos sirviendo? Gloria a Dios. Mira, puedo ir a la iglesia y prestar un servicio, pero puedo estar enojado. Puedo estar en la iglesia, ofrecer un servicio, pero puedo estarlo haciendo por compromiso y no por voluntad. Hermano, ¿cómo está tu corazón cuando le sirves a Dios? ¿De qué está tu corazón, hermano? Te voy a ir llevando con algunos pasajes que nos pueden ayudar. Vamos a ver, hermano, Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 13. Algunos te los voy a dar, otros te los voy a dictar para que tú vayas a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 y versículo número 13. Fíjate cómo le hablaba Dios a Israel en cuanto al servir. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás.
Hermano, a Dios se le sirve en el temor santo de Él. Qué maravilloso es la palabra de Dios, porque a ti te ayuda, nos ayuda a todos. Ahí mismo en Deuteronomio, vamos al 10:12, fíjate bien, dice, le habla a Israel, ahora pues Israel, acuérdate que Israel es una figura de la iglesia hoy en día. Entonces es como si dijera, ahora pues iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, todos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. Dice que con todo tu corazón. ¿Te fijaste en la imagen? Corazón de servicio, hermano. Qué maravilloso. Y dice, y con toda tu alma. ¿De qué está hablando? Mira, a Dios se le sirve con una entrega absoluta. ¿Por qué? Ven, Señor. Hermano, hay iglesias en donde ponen el ABC de cómo debes servir. No, la Biblia te enseña cómo debes de servir por amor. Porque amas a Dios, hermano. Aquí dice que le temas. Ve los detalles de los verbos. Temer, andar, amar, servir. Amén. Es importante que cuando tú abras la Biblia, subrayes las indicaciones de Dios. Cómo se le debe servir a Dios con temor. Andando en sus caminos. Ven, Señor. Amándolo. Sirviéndole. Con todo el corazón. Ahí mismo, Deuteronomio 13 y versículo número 4. Ve bien cómo la Escritura nos va diciendo. Así le mandó Dios a Israel. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. Para servir a Dios se le debe de seguir a Él, no lo que te dice tu corazón. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Hermano, Ven, Señor. ¿sabes que cuando tú sirves le debes de seguir a Él? Amén. Sí. Escucharlo a Él. Hermano, ¿cómo le estás sirviendo a Dios en este tiempo? ¿De qué manera? ¿Con qué elementos en tu corazón y en tu alma? Saludo a la hermana Alice, a la hermana Rayo García en Tlaxcala. Les bendigo porque se están conectando en esta tarde. Dios les bendiga. Hermano, ¿qué nos dice la palabra en cuanto a servir? Amén. Amén. Siguiente diapositiva. Vamos a ver qué es servir. Servir nace en amor genuino y te lo pongo con letras rojas y amor con letras grandes. Hermano, para servir a Dios hay que estar enamorado de Él. Pastor, ¿cómo me voy a enamorar de Dios? En el sentido correcto y propio. Para servir a Dios se debe amarlo. Amén, Señor. Porque si tú no amas a Dios y en cualquier prueba, por eso te desalientas y te vas. Por eso muchos que sirven ya no sirven, empiezan a dejar de servir porque no lo estaban haciendo con amor. ¿Qué estaban buscando? El aplauso de la gente. Ay, nadie me dio las gracias. Ay, nadie vio. Hermano, para servir a Dios es un amor genuino, no ficticio, que se tiene por Cristo. Alguien que va a servir o que está sirviendo en la casa de Dios, hermano, es porque reconoce quién es Cristo. Amén, Señor.
Aleluya. Dice la palabra, Josué lo tuvo que decir, escojan a quién van a servir. Josué 24:15 le está diciendo al pueblo, hey pueblo, escojan a quién van a servir, a los dioses en cuya tierra estás habitando o a los dioses de tus padres. Pero Josué se planta y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, muchos dicen así, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero a la hora de la prueba, hermanos, se van. Entonces no están sirviendo a Dios, estaban sirviendo a su carne. Iglesia, Gloria a Dios. servir a Dios es pagar un precio. El precio de la renuncia a tu propio yo y a obedecerle. Andando en sus caminos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas. Hermano, Amén. hermano, en verdad te encarezco en el nombre de Cristo Jesús que aprendas cuál es el servicio correcto que Dios demanda de ti. Sí, Señor. Siguiente diapositiva. Servir, y seguimos tratando el tema de servir. Vamos a verlo cómo se define servir en griego. Hermano, la palabra en griego es hipereteo. Da la casualidad que en el griego vas a encontrar diferentes palabras, porque esas palabras tienen una connotación. Y servir en griego viene de hipereteo, y fíjate cómo te lo pongo con letras azules, servir bajo una autoridad. Escucha bien. Si tú sirves y no te sujetas a una autoridad, no estás sirviendo correctamente. Por eso te dije hace rato, muchos cristianos llegan, sentí de Dios irme a predicar y me dicen, ¿y a quién le avisaste? Es que sentí de Dios ir a visitar a la hermana tal que ya no se congrega. ¿A quién le avisaste? ¿Bajo qué autoridad lo hiciste? Y estamos hablando de la autoridad de Cristo. Pero también Dios, Cristo, levanta el ministerio. Y la palabra servir es cuando estás haciéndolo bajo una autoridad. ¿Por qué es importante servir bajo una autoridad? Porque vas a estar cubierto. Amén. Porque vas a estar protegido. Porque el servicio que hagas va a ser para agradar a Dios, no para que la gente te aplauda. No. Hermano, servir en hebreo es la palabra sharat. ¿Y por qué te lo doy? ¿Por qué te doy estas definiciones? Para que aprendas lo correcto, hermano. Fíjate que sharat en hebreo quiere decir adorar. Tu servicio tiene que estar adorando a Dios, que lo que tú hagas, hermano, Dios está diciendo, ay, qué bendición es este hijo, qué bendición es esta hija. ¿Cómo sabe reconocer la autoridad y está sirviendo? Hermano, muchos piensan que servir es hacer, pero no están bajo una autoridad. Y no están adorando a Dios, hermano. Es que estoy ayudando a esta persona que no puede caminar. Ajá, ¿bajo qué autoridad lo estás haciendo? ¿Y estás sirviendo para que tú adores a Dios con ese servicio? Fíjate, la palabra servir en letras cafés, te estoy poniendo, es ser útil. Es cuando el servicio que estás dando a Dios está siendo útil.
Fíjate cómo dice atender y servir. ¿A quién atendemos? A Dios, a su palabra, pero también atiendo bajo la instrucción, fíjate bien, de una autoridad y porque estoy adorando a Dios. Si yo sirvo y no estoy adorando a Dios, entonces ¿a quién estoy adorando? Hermano, hay muchas palabras. Vamos a ver qué nos dice, hermano, primero de Crónicas, capítulo 28. Es importante que tú veas, hermano, muchas citas bíblicas. Primer libro de Crónicas 28 y vamos al versículo 9. Y dice, y tú, Salomón. Fíjate quién le está hablando. El rey David le está hablando a su hijo. La autoridad a su hijo. Hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele. ¿Cómo dice? Con corazón, ¿qué? ¿Sabes qué quiere decir la palabra perfecto? Un corazón que ama a Dios. Sí, Señor. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Cuando tú le sirves, Él conoce tus pensamientos. Sí. Si ese servicio lo estás haciendo para que la gente te reconozca o porque quieres adorar a Dios. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él, fíjate qué instrucciones le está dando rey David al que iba a ser rey, Salomón. Te desechará para siempre. ¿Qué sabía David del servicio, de servir a Dios? Hermano, ¿sabes quién te puede enseñar a servir? Alguien que ha tenido una experiencia de adorar y de estar sujeto a una autoridad. Sí, Señor. Tú dime, ¿a qué autoridad se sometía David? A la autoridad de Dios. Por eso Dios le exaltó. ¿Cuál era la intención de Dios a través de David? De darle una instrucción a Salomón, que también Salomón fuera exaltado, pero tenía que cuidar los detalles. Cuida tus pensamientos cuando estás sirviendo a Dios. Hermano, tus pensamientos deben estar regidos por la palabra de Dios, no por lo que tú piensas y crees y sientes y piensas. No. Hermano, el servir tiene que ser en este orden que Dios ha establecido en su palabra, hermano. Siguiente diapositiva. Ahora te voy a decir lo que es ser inútil. Es que Cristo les enseñó a sus discípulos sobre esto, mis amados hermanos. El que realiza solamente lo que le pidieron que hiciera, pero no se presta para otro servicio, ese es un siervo inútil. Es que a mí nada más me dijeron que lavara los baños. Corazón, alma, pensamientos, temor de Dios. Hermano, Lucas 17:10, esto fue lo que Jesús les enseñó a sus 12 discípulos. Vamos a revisar lo que está escrito en Lucas 17:10, hermano, porque, hermano, ¿cómo servimos a Dios? ¿Cómo servimos a Dios? Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer,
Si hay algo que te toca hacer en la casa de Dios, en el templo, en la congregación, hermano, considérate un siervo inútil. ¿Pero qué crees? Dios quiere que vayamos para más. Vamos a ver, mira el contexto de este pasaje, Lucas 17, y vamos a ver desde el 7 hasta el 10. Y dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, trabaja la tierra, apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? El siervo venía de arar, ¿qué más dice? De volver del campo. Dice, ¿acaso le dice, siéntate a la mesa? 8. ¿No le dice más bien, prepárame la cena? Oye, ¿cómo venía el siervo del campo? Cansado. ¿Te imaginas bajo el rayo del sol? Y que todavía le dijera, prepárame la mesa. Ay, ¿y yo por qué? Estoy cansado. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete. La palabra ceñir es rodéate con la palabra. Que la palabra siempre sea parte de tu servicio. Cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Es una pregunta. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. ¿Quién está hablando, hermanos? Cristo. Cristo. Doy la bienvenida a la hermana Berta Vélez, que también se está conectando en estos momentos. La hermana Marta Olvera. Bienvenida, hermana Marta, en esta enseñanza. En el nombre de Jesús, ¿quién más, amor? Andrea Santos. Andrea Santos, bienvenida. Ay, también Sarita y Fátima. También. Sarita y Fátima, bienvenidas. Hermano, ¿qué es servir entonces? A veces pensamos que porque estoy ayudando a mi vecino, hermano, pero ¿qué tal si tú cuando ayudas a tu vecino no estás adorando a Dios? Porque a lo mejor estás sirviendo para recibir un beneficio. Hermano, el servir a Dios tiene que ver con otras cosas. Es importante, toma nota, Lucas 17 del 7 al 10, para que veas lo que Dios dice. Así también vosotros, 10, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer solamente ¿qué? Hermano, ¿cuántas veces? Ay, estoy muy cansado. Ay, ya no puedo. Hermano, no nos quejemos cuando servimos a Dios. La prioridad y la enseñanza correcta es hacerlo con gozo, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Miremos, pongamos atención. ¿Cuándo dice Jesús que debemos de decir siervos inútiles? Hermano, cuando solo hacemos lo que se nos ordena. No nos quejemos cuando estamos sirviendo. Siguiente diapositiva, hermano. ¿Qué dice esta imagen? Jesús dio el ejemplo. Ahí por ahí ves, qué bueno que no se ve ninguna cara. Estás viendo un cántaro que está virtiéndose agua en un lebrillo y que le está lavando los pies a un hombre. Hermano, Jesús se ciñó. La palabra ceñirse es cuando tú te rodeas con la palabra de Dios para servir. ¿Qué ejemplo tenemos en Cristo Jesús de servicio? Hermano, cuando servimos a Dios implica darlo todo. Señor. No una parte. Hermano, hermana, le toca el aseo del templo. Ay, no puedo. Ay, es que ya tengo un compromiso. Ay, hermano, tu servicio debe ser primero a Dios. Señor. Cristo puso el ejemplo. ¿Te das cuenta por qué Jesús dijo, hay que decir que somos siervos inútiles?
El siervo tiene que ir más allá. Mira, el Señor me recordaba un pasaje. Dice, al que te pida, dale. Al que pida tu capa, préstasela. El Señor llevaba a ver que esto es el servicio, no negarse. Cuando tú te niegas a hacer algo, no le estás sirviendo. Hermano, servir, ¿qué significa, hermano? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de siervos. Vimos lo que es servir, vimos en otras definiciones, hermano. Ahora vamos a hablar de lo que es siervo. Y también vamos a ver en griego qué quiere decir la palabra siervo. Es doulos. ¿Por qué te lo pongo? Para que haya una apreciación correcta de lo que significa ser siervos. Y viene del vocablo deo. Deo quiere decir atado. Entonces tenemos que entender que un siervo es el que está atado a Cristo. Amén. ¿Te das cuenta cuando Pablo en una de sus cartas le dijo a los Gálatas, de Cristo os desligasteis? Ya no estás atado a Cristo. Hermano, Egipto tenía al pueblo de Israel en servidumbre, pero esa no es la imagen que Dios quiere que tengas. Estamos atados a Cristo. Hay pasajes donde dice, a Cristo el Señor servís. Hermano, es que cuando sirves debe haber una pasión, hermano. Debe haber, hermano, así como, ¿qué calificativos te puedo decir? Como una emoción, hermano. Hermano, que cuando estás sirviendo a tu hermano, estás adorando a Dios. Cuando estás haciendo un servicio en la iglesia, lavar baños, dar la bienvenida, llevar el lunch a los niños, hermano, estás adorando a Dios. Amén, Señor. Y la palabra siervo viene de doulos en griego y la palabra doulos tiene la raíz de deo. Deo es atar, alguien que está sometido, metido debajo de Cristo a servidumbre. Hermanos, y la palabra servidumbre no quiere decir que aquel que se le está pegando, aquel que... No. Aquel que por amor dice, Cristo, ¿qué quieres que haga más? Dime, ¿a dónde te sigo, mi Señor? Pablo, ¿cómo decía? Tú revisa las cartas de Pablo y dice, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Doulos, estaba diciendo, yo estoy atado a mi Cristo. Yo no sé hacer otra cosa más que servir a Cristo. Aquella mamá que le sirve a su familia y que se está quejando, fíjate bien, entonces no está atada a Cristo. ¿Cómo hacemos el servicio? ¿Sabes qué hace un esclavo? Es el primero en llegar y es el último en irse de la iglesia. ¿A qué horas llegas tú a la iglesia? ¿Tú pusiste las sillas? ¿Tú pusiste las fundas de las sillas? Hermano, y cuando te vas, ¿acomodaste las fundas? ¿Limpiaste la silla? ¿Qué es un siervo? Acaba el culto. Adiós, pastor. Adiós, hermanos. ¿Y dónde está tu servicio? Hermanos, es que pensamos que servir es solo una partecita.
No. ¿Cómo sirvió Cristo? Es tan importante, hermano, entender cómo Cristo sirvió cuando estuvo aquí en la tierra. Amén, Señor. Hermano, hay muchos pasajes que yo te puedo decir, pero que, hermano, tú necesitas revisar, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 2:11, vamos a ver qué nos dice la palabra. Salmos capítulo 2 y versículo número 11. Servid a Jehová con temor. Uno de los sentidos espirituales que deben estar activos en tu vida. Y alegraos con temblor. Fíjate cómo habla de alegría. Entonces el servicio se hace con alegría, no con pesadumbre. Es que me dijeron que tengo que hacer, pues ni modo, lo voy a hacer. Eso no es servir. La palabra siervos es aquel hermano, hermana, cristiano, que está sujeto a otro. Por eso te puse ahí esclavo. Y entendamos bien, somos esclavos de Cristo. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo te liberó. Aleluya. Gloria a Cristo. Nos debemos a Él como Señor. Tenemos que estar atados a Cristo. Aleluya. Cada servicio que Dios te ponga en la iglesia, piensa, soy siervo de Cristo, estoy atado a Él. Recuerda, el esclavo, el siervo, es el primero en llegar y el último en irse. ¿A qué horas llegas a la iglesia y a qué hora te vas? Hermano, es tan importante que tú puedas meditar todas estas cosas. Hermano, vamos a ver qué dice Mateo 6:24. Te estoy llevando algunas porciones que están en el nombre de Cristo Jesús. Aquí Mateo capítulo 6 y versículo número 24, amados hermanos. Y mira, vamos a ver, dice, ninguno puede servir a dos señores. Como Jesús tuvo la certeza de decir estas palabras, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es que estoy ahorrando para, es que estoy guardando para. Hermano, qué bueno que podemos ahorrar. Pero hermano, entonces, ¿en quién estamos confiando? ¿En las riquezas, en los ahorros o en mi servicio a Dios? Aquí este contexto que habla es cuando, hermano, estamos teniendo un Dios que es el dinero. Por eso dice el Señor, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, que tus riquezas estén sometidas a Dios y que cuando Dios te diga, hijo, despréndete de esto, tú lo hagas. Sí, mi Señor, porque soy tu esclavo. Bien, Señor. Eso es servir, hermano. Cuando estás dispuesto a darlo, hermano, en el nombre de Jesús. Siguiente diapositiva. Un siervo es un cristiano que sirve a Dios estando sujeto a su autoridad. Hermano, tu autoridad es Cristo, pero Cristo ha levantado un ministerio. 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. 5 ministerios. Toda persona que va a servir tiene que estar sujeto a un cuerpo ministerial. ¿Quién es un siervo? ¿Verdad? Es aquel cristiano que sirve a Dios estando sujeto a su autoridad.
y que guarda los preceptos de Dios. Fíjate bien, Amén. te estoy poniendo así con un fondo amarillo y con un fondo verde y con letras que resalten, porque es necesario que entendamos, amados hermanos, cómo y cuándo nos consideramos siervos. Cuando estamos sujetos a una autoridad y servimos bajo autoridad. Al rato vas a ver un ejemplo. En la Biblia siempre hay ejemplos. Y que guarda los preceptos de Dios. Hermano, Dios nunca puede ir en contra de su palabra. Si tú sirves y estás obedeciendo a los mandamientos, estás siendo un buen siervo. Hermano, y fíjate bien cómo dice hasta abajo, con reconocida piedad. Un siervo es aquel que es misericordioso. La palabra piedad es misericordia. Amados, no nos confundamos. Dios no es un Dios de desorden. Pues a mí me dijo Dios, aunque mi pastor no quiera. Cuidado. Eso no es servir, eso no es ser siervo. Dios nunca va a ir en contra de su palabra, mis amados hermanos. Así es que, hermano, Hechos 20, 19, hay muchas citas, hermano, muchas citas. No voy a alcanzar a dártelas todas, pero Hechos 20, 19, mira cómo te dice la Escritura, amados hermanos. Sirviendo al Señor, ¿cómo? Con toda humildad, hermano, y con muchas lágrimas. ¿Qué crees? Cuando se sirve a Cristo se llora mucho, hermano. Híjole, si tú supieras, hermano, y pruebas. Tenemos que aprender que el que sirve con humildad a veces va a tener que llorar y mucho, sí, pero también va a tener que experimentar pruebas. Mira cómo dice Pablo, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hermano, cuando tú sirves, va a haber acechanzas. ¿Por qué? Porque estás en el camino correcto, porque le estás sirviendo a un Dios que adoras, hermano. Amén, Señor. Ay, ¿por qué tengo que pasar esta prueba? Y por qué, hermano, gózate, porque eres siervo de Dios. Amén. Acuérdate, mi hermano, ¿a quién servimos? A nuestro Dios y Salvador, hermano. Gálatas 5:13, hermano. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 5:13. Hermano, ve la palabra, enamórate de Cristo, enamórate de su palabra. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano. Gálatas, te dije, 5:13, y dice la Escritura, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos como por amor los unos. Si no es amor el ingrediente que te hace servir, entonces, ¿cuál es el ingrediente? Dios nos enseñe a servir, hermanos. Amén. Siguiente diapositiva. ¿Cómo reconocer a un siervo fiel y prudente? ¿Cómo sabes cuando tú mismo eres un siervo fiel y prudente? ¿Sabes cómo se define la palabra fiel? Aquella persona que permanece en fe y aunque esté la prueba, sigue siendo el mismo, no cambia. Aquella persona que su dinero no da a usura. ¿Qué quiere decir? No presta con intereses. Aquel cristiano o cristiana que aunque está la prueba, sigue viviendo los mandamientos. No deja de diezmar, no deja de ofrendar, no deja de congregarse. Si tú dices que estás sirviendo y ya no diezmas, ya no ofrendas, hermano, no puedes ser un siervo fiel. ¿Cómo reconocer a un siervo fiel y prudente? La Biblia te lo dice y te da las características. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí vienen las características.
Número 1, guarda las palabras de Dios. Nunca va a alterar la palabra de Dios. Un siervo fiel y prudente va a guardar la palabra de Dios tal cual y como está en la Biblia. No la va a alterar ni a cambiar. 2, sabe recibir encargos, instrucciones. Y pone atención, porque vienen de Cristo y vienen del ministerio que Dios ha levantado. 3, alimenta a otros. Mira, qué cosas vienen en la Biblia. Todo está en Mateo. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Los 4 evangelios que nos enseñan cómo servir, hermano. 4, es responsable. ¿Qué quiere decir responsable? Que sabe dar cuentas. Sabe rendir a su autoridad sobre lo que se le pidió que fuera responsable. Y 5, a Cristo y a Dios le toca exaltar al siervo que fue fiel y prudente. Mira, si tú eres un cristiano que tiene un problema y dejas de asistir, dejas de diezmar, dejas de ofrendar, cuidado, Dios está probando tu fidelidad. Vamos a ver Mateo 24. Yo te voy a pedir que tú le des un repaso en casa. Yo te voy a hablar de una manera rápida para que veas. Mateo 24 del 45 al 51. Y dice la palabra en el 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, la casa de Dios, para que les dé el alimento a tiempo? Fíjate cómo entonces un siervo sabe alimentar a tiempo, no fuera de tiempo, en el tiempo correcto. Un siervo fiel guarda las palabras de Dios. Lo que se le ha encargado lo pone en práctica y es, hermano, muy atento en ver que se esté cumpliendo. Vamos a ver el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así, como sirviendo, dando la comida a su tiempo, atendiendo las indicaciones de su señor. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, fíjate la recompensa, el Señor cuando venga y te halle sirviendo de buena voluntad, con amor genuino. Hermano, ¿qué va a hacer? Él va a decir, hijo, toma lo mío porque te pertenece. Aleluya, gloria al Señor. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, algunos están diciendo, ya tiene mucho que me dijeron que Cristo viene y no viene. Hermano, cuidado. Y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, ya se distrajo. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Fíjate dónde dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. Señor. Amada iglesia, ¿te quieres quedar en la gran tribulación? No sirvas. No sirvas. Falta a la iglesia, no diezmes. No ofrendes, hermano, y te va a tocar la gran tribulación. Pero un siervo que tiene el corazón correcto no va a faltar a la palabra de Dios, sabe recibir el encargo, alimenta a otros, es responsable de lo que se le encomendó. ¿Sabes qué significa la palabra responsabilidad? La habilidad de responder. Bien. ¿Y sabes quién te hace apto para servir? Cristo. Amén, Señor. Hermano, Cristo, al estar en ti, te hace apto para servir. No lo hagas en tu pensamiento, en tus emociones. No, iglesia. En las palabras de Cristo. Señor, ¿cuál fue tu encargo?
¿Qué debo hacer? Aquí dice que tenía que alimentar. Hermano, fíjate que la palabra alimentar a otros no es solamente dar comida. Es cuando tú alimentas a otro con tu ejemplo, Amén, Señor. con tu testimonio. Cuando tu servicio lo haces de manera desinteresada y sin pedir nada a cambio. Amén, Señor. Cuando actúas con responsabilidad. Hace rato te dije, el esclavo, el que está atado, llega antes y se va después. Yo fui maestro 11 años en el magisterio. Y yo veía a todos mis compañeros, a las 12 del día ya tenían cerrado su estante, ya tenían su bolsa en el escritorio con las manos cruzadas, nada más estaban esperando que tocara la chicharra para salir corriendo, hermano. Y yo me acuerdo que yo iba a mi escritorio y todo tendía, hermano, y me quedaba con el niño o niña que más necesitaba de mi ayuda en el aspecto escolar. Y la hora era salir a las 12:30. ¿Sabes a qué horas me salía a veces? 2:30 de la tarde, cuando iba a entrar el otro turno. Hermanos, ¿qué entendemos por servir a Dios? ¿Somos responsables, hermano, cuando servimos a Dios? ¿Sabemos dar cuentas de nuestro servicio? Sometiéndonos bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad del ministerio. Mira lo que dice el número 5. Va a ser exaltado el siervo que hace lo correcto, con una visión correcta. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermanos. Vamos a ver un ejemplo. Tú dices, ¿hay ejemplos? Sí, el mayor está en Cristo Jesús. Ahí puedes encontrar el mejor y más, ¿cómo puedo decir? Placentero ejemplo de cómo se debe de servir. Pero ¿quieres ver otro? Samuel. Oye, Samuel ni siquiera figuraba porque su mamá era estéril. Y fue el mejor de los ejemplos, o uno de los mejores ejemplos de servicio, hermano, porque su mamá lo consagró antes de nacer. Uy, eso me habla que tú desde el vientre ya fuiste escogido por Dios para servirle. Aleluya. ¿Cómo, pastor? Si mi papá y mi mamá eran católicos, ¿qué crees? Dios ya te había escogido para servirle. Por eso te dio vida. Ve, Señor. Amados, vamos a ver qué detalles encontramos en Samuel. Tú me vas a decir cierto o falso. ¿Fue consagrado? Sí. Cierto. ¿Fue dedicado a Dios? Sí. Cierto. Yo te voy a pedir que investigues estas palabras. ¿Qué es consagrado? ¿Qué es ser dedicado? Otra cosa que tuvo que pasar Samuel es que tuvo que ser enseñado. Sí. A muchos no les gusta que les enseñen. Hermano, ¿me puede ayudar a colocar la tapa del videoproyector? Y hacen cara. Oh, hermano, Samuel fue enseñado. Fíjate que Samuel ministraba bajo autoridad. ¿Sabes quién fue su autoridad? Elí. Sí. Fue dirigido bajo autoridad. Tuvo la dirección de cómo aprender a servir. Samuel no dijo, pues Dios me dijo y yo voy a hacer lo que me... Hermano, ve los detalles, 7 cosas que debes de mirar para si tú vas a querer servir con un corazón genuino, hermano.
Consagrado, dedicado, enseñado, ministrar bajo autoridad, dirigido bajo autoridad. Fíjate, algo que se veía en Samuel es que Dios estaba con él. Sí. ¿Cómo sé que Dios está con el que sirve? Porque hay un testimonio del Espíritu Santo y en su vida no dejó caer ninguna palabra de Dios. Gloria a Dios. Esto habla de que conocía bien la palabra y ninguna palabra dejó de cumplir. Y sabes, ahí viene el testimonio. Todo Israel, dice aquí en el libro de Samuel, hasta Beerseba, conocían de Samuel. ¿Sabes cómo lo conocían? Como un profeta que Dios estaba con él. Gloria a Dios. Y mira la historia, hermano. Samuel ni siquiera figuraba, ya te dije, porque su mamá era estéril. Vamos a ver los detalles de esto, hermano. Aquí viene de una manera general. Ahora vamos a ver, amado hermano, los detalles del servicio de Samuel. Dedicado todos los días. Primero de Samuel, capítulo 1. Ve la historia, mi amado hermano, ve la historia, amada iglesia. Tienes que aprender, tenemos que aprender, irnos a la palabra. Cristo es tu mejor ejemplo. Hermano, la iglesia de los Hechos es la mejor iglesia que sabía servir. Mira cómo servían. Vendían sus posesiones que no eran necesarias y llevaban el dinero de lo vendido a la iglesia y se repartía según la necesidad de cada uno. Aquí dice, primero de Samuel 1:11, fíjate bien, ¿qué hizo la mamá? Hizo voto. Ana hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, ¿qué le pidió? Un hijo varón. Ella no dijo, lo que tú me quieras mandar. Ella fue específica. Un hijo varón. Y dice, yo lo dedicaré. Gloria a Dios. Investiga la palabra dedicar. A Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Número 2, aquí en la diapositiva. No pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba diciendo Ana? Que su cabello no iba a ser tocado. ¿Dónde va el cabello? En la cabeza. ¿De qué habla? Ningún pensamiento de hombre iba a invadir la cabecita de Samuel. Hermano, ¿cuántas veces tú escuchas el pensamiento de otro y ¡pum!, ya tocó tu cabeza? Ana iba a cuidar que ningún pensamiento de hombre pudiera corromper los pensamientos de Samuel. Para servir a Dios se sirve con la palabra, con la autoridad, pero no puedo servir. Hermano, cuando tú le preguntas opinión a otro para servir, estás buscando la opinión de él y no la opinión de Dios. ¿Quieres una opinión? Consúltalo con tu autoridad. No con el hermano que tienes cerca. Ana dijo, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba diciendo? Que ningún hombre toque sus pensamientos. Vaya dedicación que hizo Ana. Fíjate qué hizo Ana cuando ya nació, porque Dios le escuchó. Versículo 28, hermano, vete ahí mismo a 1 Samuel 1:28. Ya nació, Dios le concedió y mira lo que hace Ana. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y mira lo que hizo Ana. Adoró allí a Jehová. Fíjate, Ana adoraba. ¿Cómo no iba a aprender a adorar Samuel?
Cuando tú sirvas a Dios, reconoce que tu servicio tiene que ser para adorar a tu Señor. No para que el pastor te diga, hermano, hermana, qué bien lo hiciste. Ay, hermano, no. No busques en tu servicio agradar al hombre. Tu servicio debe ser para adorar a Dios. Por eso es tan importante ir a la casa de Dios en un culto presencial para que aprendas a cómo se sirve, cómo se adora, hermano. Amén. Amén, Señor. Si tu servicio está adorando a Dios, Dios te va a recompensar. Amén. Amén. 4. Ve el cuarto detalle que habla la Biblia. Primero de Samuel 3:1. Fíjate bien dónde y cómo ministraba Samuel. El joven Samuel ya creció, ministraba, servía a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir? Estaba bajo autoridad. Hermano, nunca pretendas hacer un servicio a escondidas. Hermano, ¿te recuerdas lo que le pasó al siervo de Eliseo? Sí. ¿Quién era el siervo de Eliseo? Estamos tocando ahorita el ejemplo de Samuel. Fíjate cómo dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir? Bajo la autoridad de Elí. Elí estaba al pendiente de su servicio. Tu servicio tiene que estar bajo la autoridad de tu pastor, Sí. que te esté supervisando para que el servicio adore a Dios. Aleluya. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Fíjate. Vamos a poner el ejemplo que te dije hace rato. Segundo libro de Reyes. Vamos al segundo libro de Reyes y mira el ejemplo del siervo de Eliseo, hermano. ¿Quién era el siervo de Eliseo? ¿Cómo se llamaba? Giezi. Y mira lo que hizo Giezi, hermano, cuando llegó Naamán, y Naamán fue sano de su lepra, y Naamán quería pagarle, ¿a quién? A Eliseo, porque lo había sanado. Fíjate cómo dice, Segundo de Reyes, capítulo 5 y versículo 23. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso a todo a cuestas de 2. Hermano, pero aquí ya se lo está dando a Giezi. ¿Sabes qué hizo Eliseo cuando Naamán le quería pagar? No aceptó el regalo. Ve la historia, segundo libro de Reyes, capítulo 5. Yo te voy a pedir que veas la historia y mires los detalles. Yo solamente te voy a ver algunos pasajes. El 20. Segundo de Reyes 5:20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Habló a su pensamiento y dijo, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Fíjate, y mira lo que dijo, vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Usó el nombre de Dios para sus propios fines. ¿Qué pasó con el corazón de Giezi? Estaba yo escuchando esta historia hace unos días de un maestro, y estaba diciendo que Giezi, al ser siervo de Eliseo, él también estaba calificando como profeta. Pero ¿sabes en qué terminó Giezi? Terminó lleno de lepra. ¿Por qué? Porque corrompió su servicio. Y siguió Giezi a Naamán, 21, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien?
Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, estaba mintiendo. He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. 23, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Hermano, cuando sirves a Dios no es en secreto. Te debe de supervisar tu autoridad, el pastor. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Hermano, cuando se sirve a Dios no se miente. (26) Mira, ¿sabes que Dios le revela a las autoridades cuando un siervo no está haciendo lo correcto? Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. 27. Mira el resultado por servir o por tener un servicio corrompido. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él como leproso, blanco como la nieve. Hermano, mira estos ejemplos y estas citas bíblicas para que puedas entender. Servir a Dios no es corromper el servicio, ni recibir regalos, ni recibir dinero. Siempre se hace bajo la dirección de Dios y a través de tu autoridad, que es el pastor. Señor. Nunca pretendas decir, es que Dios me dijo. Cuando Dios te dijo, somételo al pastor. El pastor te dará instrucciones. Regresa a 1 Samuel 3:9. Mira lo que tuvo que aprender Samuel. Él no dijo, pues a mí Dios me dijo y ya no me importa lo que tú pienses, Elí. Mira el 3:9 de 1 Samuel. ¿Qué estamos aprendiendo? Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, ya estaba identificando que Dios le estaba hablando. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Hermano, un siervo recibe instrucciones de su autoridad, enseñanzas de su autoridad. Un siervo no puede servir. Hermano, hay ocasiones que recordamos la palabra de alguien que ya no está con nosotros y queremos servir con esa palabra. No, hermano, tienes que servir bajo la instrucción de Dios. Sí. Y bajo la instrucción y enseñanza de tu líder, de tu pastor, de tu autoridad que Dios levantó para tu cuidado. Hermano, qué ejemplos. Vamos al número 6, hermano. Fíjate, vamos a repasar. Fue dedicado todos los días, número 1. 2, no pasó navaja sobre su cabeza. Hermano, no consultó a un amigo, hermano, primo. Dijo, oye, voy a hacer esto. ¿Tú qué piensas? No. 3, adoró a Jehová. Tu servicio tiene que adorar. 4, ministraba a Jehová en presencia de Elí bajo una autoridad. 5, enseñado a ministrar a Dios. La enseñanza tiene que venir de parte de Dios a través de tu autoridad. Bien. 6, Jehová con él
y no dejó caer ninguna palabra. Primero de Samuel 3:19. Y Samuel creció. Hermano, ¿qué quiere decir la palabra creció? Hermano, espiritualmente, en servicio, en amor, en adoración a Dios. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando tú sirves, tiene que haber un crecimiento espiritual. Sí. Ay, es que ya me desalenté, es que ya no tengo ganas. Entonces no estamos sirviendo correctamente. ¿Para qué son las pruebas? ¿Cómo servía Pablo? En medio de pruebas. Sí. En medio de lágrimas. Hermano, si tú estás sirviendo y hay lágrimas y hay pruebas, gózate. Aleluya. Porque entonces estás sirviendo correctamente. Número 7, hermano. Fíjate que este siervo Samuel tenía un testimonio de fidelidad. 3:20. Y todo Israel, no algunos, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Hermano, si tu servicio da testimonio a todos, no a algunos, estás siendo fiel. Gloria a Dios. Iglesia, tenemos la palabra en la que nos debemos de ceñir para aprender cómo servir, hermano. ¿Cómo servimos con los niños? ¿Cómo sirvo cuando me toca el aseo? ¿Cómo sirvo cuando tengo que dar la bienvenida? ¿Cómo sirvo cuando me piden un platillo para ofrecerlo a la iglesia? ¿Cómo sirvo? Hermanos, Señor. ¿te das cuenta que por eso es importante que te congregues presencialmente? Porque ahí es donde vas a prestar un servicio a Dios y Dios va a mirar tu corazón para recompensarte. Ve la última diapositiva, mi amado hermano. ¿Estás listo para servir? Yo creo que sí. En nombre de Jesús. ¿Por qué? Si tú estás sujeto a Cristo y bajo la autoridad de Cristo y de tu pastor, tu servicio tiene que ser eficiente. Fíjate esta imagen, como dice, el servicio a Dios. Está un hombre de rodillas y le dice, Jesús, quiero ser tu siervo. Eso nace del corazón cuando adoras a Dios. Y Juan 12:26, mira lo que te dice. Por eso es tan importante que siempre hagas tu servicio conforme a la palabra. Lucas 12:26. Juan 12:26. ¿Le das la gloria a Dios, hermano? Aleluya. Juan 12:26, ¿qué te está diciendo? Si alguno me sirve, sígame. El servir tiene que hacer siguiendo los pasos de Jesús. Jesús nunca se saltaría una autoridad. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Un lugar de honra. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aleluya. Hermano, el servir a Dios trae recompensas. Aleluya. Y la mejor recompensa es que Dios te va a honrar. Sí, Señor. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Te estoy dando esto porque la iglesia entra a una nueva etapa. Ahora vamos a servir todas las familias. Gloria al Señor. Padre, yo te ruego por tu iglesia,
para que siempre estemos dispuestos a servir, con un corazón lleno de amor, atados a ti, Cristo, adorándote, Padre, y que nuestro servicio sea por amor. En Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios te bendiga. Nos vemos el día domingo desde temprano, 9:30, para que puedas ayudar a todo lo que se ayuda y al cuarto para las 10 comenzar con oración y devocional. Amén, Señor. En el nombre de Jesús le toca a nuestro hermano Oscar con su familia y con el hermano Elías Alejo dirigir oración y dirigir lo que es el devocional. Amén, Señor. Muchas bendiciones, hermano. Ahí te envío la lista de todos los servicios que vamos a tener, cada familia, cómo están acomodadas y cómo les va a tocar el servicio. Bendiciones, amada iglesia. Un abrazo.